Bueno, muy linda presentación de casos. Muchas gracias a los dos, Ricardo y Fernando. Y ahora vamos a tener la discusión. Creo que vamos a empezar con el caso de Fernando. Vamos a ir haciendo algunas preguntas. La verdad que un caso muy interesante, sobre todo por el desafío diagnóstico, ¿no? Saber si era o no era psoriasis en un cuadro que parecía pitiriasis rubra piralis. Podría haber sido una micosis fungoide también. ¿Cómo eligen lugares de biopsias? ¿Cuántas biopsias les hacen? ¿Hiciste una, muchas? ¿Cómo fue el approach diagnóstico? Sí, es muy interesante el caso porque, como les mencioné, venía de un centro bien importante en Chile y tenía diagnóstico de psoriasis. Entonces, no sabemos si hubo algún momento un traslape y eso hace interesante la genética de la psoriasis y de la epitiriasis rubra y esta como implicación que existen muchos genes. Y justamente por eso hicimos biopsia, si no recuerdo mal, al menos 3 y justamente escogimos los lugares donde había, por ejemplo, acentuación perifolicular. Una le hicimos de la hiperkeratosis palmar y otra fue de una placa con una descamación que estaba un poco como circinada. Entonces, me acuerdo al menos de esas 3 haber tomado y justamente ir a ver con el patólogo las biopsias porque nos parecía bastante desafiante también, porque muchas veces en un cuadro eritrodérmico la biopsia, más que dar un diagnóstico, básicamente descarta micosis fungoide o RAM, pero en este caso no nos sirvió mucho porque era muy característica además. Creio que por vezes nós, Fernando, nos olvidamos de pensar em PRP, né, em pitiríasis papilar. Estamos tão acostumbrados que a maioria com quadros eritemato-escamosos, né, crônicos são psoríases e já por vezes nos encaminham com esse diagnóstico e não abrimos. Pero havia muitos sinais clínicos mesmo que nos sugerem uma PRP, não? As idiotas de Piel-San, la queratodermia palmoplantar, mas um caso muito difícil e sabemos que por vezes realmente evoluem para a eritrodermia e não conseguimos mais mirar as idiotas, nada disso, né? Então, isso aqui é muito confuso. Eu creio que, claro que a biópsia é mandatória e, como o Matias falou muito bem, muitas vezes mais de um sítio, né? E gostaria da opinião de vós dois em relação à associação de pitiríase rubripilar e psoríase. É uma coisa que observam em vossos casos de pitiríases, é mais raro de acontecer. ¿Qué crees, Matías? ¿Tú qué me dices primero? Yo no tengo experiencia en haber visto pacientes asociados. O tuve pitiriasis rubra pilaris, la verdad con psoriasis no. Sí psoriasis con micosis fungoide. Como así otra asociación que también confunde, pero no de pitiriasis rubra. Fernando. Sí, exactamente lo mismo. Entonces, por eso era más desafiante aún. Ahora el paciente es bien categórico en señalar que esta eritrodermia es nueva. Entonces, por eso mismo no sabemos si hubo el traslape o no. Pero sí, efectivamente. Confundía la artritis. Y que tiene artritis seronegativa, no erosiva, de rodilla y interfalángica, entonces, sí. ¿Pudieron hacerle HLA-B27? Sí, y era negativo. Sí, Ah, ahí no nos apoyó, pero en Chile la inmensa mayoría son negativos también. E como o Matias falou da artritis, se pensarmos em casos de PRP pura, sem artritis e sem psoríase, qual tende a ser a primeira opção de tratamentos clássicos para vosotros? O que usam mais frequente? Acitretin o metrotexato. Acitretin como primera opción. E é interessante porque se hacemos o levantamento da literatura, muitas vezes mencionam isotretinoína como primeira opção em alguns casos, né? Talvez também por el viés de para as mulheres que não se pensa em acitretina, tudo, pero minha experiência é como a de vosotros. Para homens e mulheres menopausadas e tudo, a acitretina é a primeira opção. E impressionante como é imprevisível, não? Isso para a keratodermia palmoplantar responde plenamente, pero eu, Matias, mencionei isso já de biomarcadores para psoríase invertida, creio que para pitiríase rubripilar tampouco temos, e né, é impressionante. Temos pacientes que em poucos meses têm um controle total, né, uma regressão completa, e outros não funcionam. Quando não funcionam os clássicos, o que pensam em biológicos? O ustekinumab é sempre sua primeira opção, Fernando, como tens a conduzir?
Sí, quería solo señalar que tal vez alguno de los estudios que efectivamente hablan de isotretinoína como primera opción puede pasar lo que pasa en nuestro país. En Chile yo no tengo acitretin, entonces para tener a un paciente con acitretin tengo que pedir una importación, como 2 meses que llegue, tengo que pedir 6 meses de acitretin, es complejo. Entonces, en algunos casos parto con isotretinoína, pero yo encuentro que no funciona mucho. No, no es mi opción inicial. Y en biológicos está súper descrito, bueno, súper descrito, son pocos casos, porque en verdad pitiriasis rubra es una de las enfermedades dermatológicas bien huérfanas, pero está con ustekinumab una descripción positiva de que funciona. Entonces cuando hicimos la búsqueda y ahora que la actualizamos seguía siendo como uno de los de elección. Fantástico. E para mim passa o mesmo que com os sistemas clássicos. Por vezes temos uma resposta fantástica com o primeiro biológico. Também optamos muitas vezes a los bloqueadores de interleucina por todos os problemas de anti-TNFs. Pero temos pacientes que estão já no quinto biológico e sem resposta. Claro, tens a esperar 6 meses, 12 meses, pero incrível como por vezes não responde tão prontamente. Então, creio que ainda falta algo para que tenhamos uma opção de primeira linha para todos os nossos casos. Fantástico. Mais um comentário desse caso de Fernando, Matías? No, no, creo que estamos. Nosotros en realidad no tenemos aprobados biológicos para esto en Argentina, con lo cual a veces indicarlo no es tan fácil, y lo que sí hacemos, sí tenemos acitretin y lo combinamos con fototerapia. Com certeza. O que passa na prática, creio que nos casos de psoríase rubra-pilar, como pelas semelhanças clínicas e histológicas com psoríase, muitas vezes, né, se tenta com o diagnóstico de psoríase para se obter lá os imunobiológicos, né, uma doença tão rara que creio que vai tardar um pouco para que tenhamos, né, a autorização para usar. E o caso de Matías, Fernando, ¿qué piensas? Sí, es muy interesante, es muy desafiante porque efectivamente pasó por desafíos diagnósticos y de tratamiento. Y coincido plenamente en que efectivamente uno de los pacientes más añosos a veces tiene un cierto temor, pero la literatura es bien clara en señalar que los biológicos incluso podrían tener hasta menos efectos que en los pacientes más jóvenes. Por supuesto es una información bastante sesgada, son mucho menos pacientes y tal vez estos pacientes se cuidan mejor, pero nos da cierta seguridad. Y en general, en los añosos, mi primera opción de tratamiento es el metotrexato si lo puedo dar y se funciona. También he tenido buenas experiencias con metotrexato y tengo pocos pacientes con biológicos a esa edad, pero afortunadamente no he tenido grandes problemas con ellos. Concordo. E creio como foi difícil, não, Matias, para se estabelecer o diagnóstico de psoríase, né? Se depois que hecho o efeito paradoxal, creio que se quedou mais fácil até para pensar em psoríase, pero ao início com esses quadros invertidos sabemos como é difícil. Muitas vezes o que vamos com psoríase ungueal, não? Que não queres por vezes biopsiar e acompanhas a evolução e muitas vezes difícil de estabelecer o diagnóstico, mesmo com algumas biópsias, ¿no crees? Sí, en realidad el problema es que no tenía antecedentes personales ni familiares de psoriasis y el cuadro era solo de inversa. Entonces, el problema es que nadie se animaba a tratarlo, porque el paciente venía con estas biopsias que no eran concluyentes, que en la psoriasis inversa muchas veces pasa porque no tiene la típica hiperkeratosis y demás, con lo cual fue sentarse, como hiciste vos, Fernando, con el patólogo, revisar todas las biopsias y recién ahí llegar al diagnóstico. Y respecto de los añosos, fíjate que en realidad es más posible que un paciente añoso tenga un poquito de hígado graso, tenga algo de dislipemia, con lo cual, al revés, por ahí incluso los fármacos convencionales pueden tener más efectos adversos que los biológicos. Obviamente por una cuestión de costos y de que en nuestras manos el metotrexato funciona relativamente bien, empezamos por metotrexato. Sí, es una complicación la biopsia, justamente en la psoriasis inversa, en la psoriasis ungueal, porque muchas veces si uno no tiene una comunicación fluida con el patólogo y el patólogo pone diagnóstico no psoriasis, después cómo hacemos que los pagadores tengan el reembolso, cómo le explicamos al paciente que sí es psoriasis a pesar de que dice que no, es complicado. E também o risco de micotização, não, das lesões. Pacientes sabemos que
passam corticosteroides tópicos por muito tempo, sempre por indicação, por vezes, do clínico general, do urólogo e tudo mais, e sempre há risco, não? Mesmo se uma coleta está negativa, na próxima pode ser que dá positivo. Então, muitas vezes associamos antifúngicos tópicos associados ao tratamento sistêmico para minimizar essa perpetuação mesmo, não, del quadro clínico. E, Matias, suas opções de sistêmicos clássicos para psoríase invertida. Então, também normalmente metotrexato, acitretina, como conduce em geral? Metotrexato habitualmente. Acitretin no uso para esta localización, uso metotrexato. Obviamente no se puede usar fototerapia y si falla metotrexato directamente paso a algún agente biológico. Perfeito. E quando passa para os sistêmicos, primeira opção? ¿Cuál es la primera opción cuando los sistémicos fallan? Bueno, hoy estoy usando más anti-interleuquina 17, pero por una cuestión de velocidad de acción, más que nada. A este paciente le dimos anti-TNF porque en Argentina en ese momento no era fácil indicar ni anti-interleuquina 17 ni 23 como primera opción. Nos pedían que pasáramos por un anti-TNF. La verdad es que le fue muy bien con adalimumab, muy bien, pero cuando lo reinició ya no respondió. E para nós outros em Brasil passa também que temos que tentar anti-TNF, adalimumab em primeiro sítio, por causa do custo, sempre tem que ser a primeira opção, a não ser que tenha contraindicação ou falha terapêutica. Então, com certeza, para nós outros também seria a primeira opção. E depois, não há guidelines muito atuais, não, para manejo de psoríase invertida. Conhecem? No, hay recomendaciones de la American Academy, pero no están muy ayornadas tampoco y no son muy específicas. Hoy no hay un tratamiento. En realidad, pensemos que la mayor parte de los datos surgen de los estudios de psoriasis vulgar. No hay mucho estudio específico de psoriasis inversa, son transpolaciones de los ensayos clínicos de psoriasis vulgar en placa. Así que la evidencia que hay no es específica y las recomendaciones, como todo, se basan en eso y en la experiencia personal de cada uno. Concordo, né? Tem aí orientações ou the National Psoriasis Foundation e tudo como conduzir, mas creio que não temos estudos comparativos de biológicos para psoríase inversa. E como mencionaste muito bem, dexikizumab, anti-17, há estudos, mas não sabemos se os outros, né, funcionam tão prontamente, né? Mas muito interessante mesmo. Mais algum comentário, Fernando, Matias, desse caso? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Tuvieron muchas reacciones paradojales con drogas que no sean anti-TNF, es decir, con los anti-interleuquina 17 o 23? Porque esta fue dramática. Es la segunda vez que tengo una reacción paradojal con un anti-interleuquina 17 y las dos fueron muy violentas en el desarrollo. Creo que como usamos menos anti-TNF hoy en día, tenemos mirado menos reações paradoxais também. Mas como agora prescrevemos mais anti-interleucina também, começam a surgir reações paradoxais com essas drogas. Mas creio que se comparamos, né, o tempo de anti-TNF hoje em dia é menos prevalente, mas com certeza aparece, ¿no, Fernando? Sí, pero yo también creo esto de la velocidad, porque en general la reacción paradojal de los anti-TNF es más palmoplantar y después, o sea, da un par de meses y uno puede manejarse con metotrexato o algo así. Yo tenía un par de reacciones paradojales con anti-interleuquina 17 y efectivamente es como en un mes están llenos de psoriasis. Sí. Y psoriasis pero muy agresivas son las que tuve yo. La otra era una paciente que tuvo psoriasis de cuero cabelludo. Terrible, con caída de cabello, una chica joven, realmente formas muy inflamatorias de psoriasis. Exacto, parecen ser más rápidas, pero esto es una observación, porque efectivamente son menos casos. Verdad. Muy bien, del último caso, preguntas, comentarios. Yo tuve, sí, yo tuve un Leak syndrome, efectivamente, pero fue con un paciente con rituximab y usé gamma globulina, que es mi única experiencia, y de hecho cuando pasó tuvimos que sentarnos todos a estudiar porque no entendíamos qué estaba pasando. Son casos de verdad extraños y de difícil manejo, así que mala suerte además, porque yo no sabía que estaba escrito con acitretina. Así que es un lindo caso y qué bueno que salió todo bien.
Yo E tengo una pregunta. quando associam com a citrietina, por vezes chamam inclusive de síndrome de los retinoides, porque é tão específico, não, de esta medicação, mas, né, realmente muito pouca frequência. ¿Y habría que darle corticoides antes? El paciente está con una psoriasis tan agresiva, por ahí sumarle el corticoide con el retinoide de entrada. Sempre intentamos de evitar o uso de corticoides sistêmicos, não se há somente a clínica de psoríase, seja pustulosa, seja eritodérmica, justamente para evitar não, esse rebote que poderia haver. Mas, claro, como esses pacientes muitas vezes vão à unidade intensiva e têm comprometimento pulmonar pela própria atividade da doença, muitas vezes os clínicos sugerem corticoterapia sistêmica para o manejo pulmonar desses pacientes, não? Mas para casos solamente de psoríase, evitamos, mas na presença de sinais e sintomas de leak skin syndrome, creio que temos que hacerlo o mais precoce possível, não? Una pregunta de psoriasis pustular, porque ahora tenemos nuevas drogas. Quería saber si alguno de ustedes ha participado en los ensayos clínicos o tiene experiencia. En Argentina hubo, pero nosotros no hemos podido enrolar ningún caso. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con alguna de las drogas nuevas. Em Brasília, especificamente, não. Agora tivemos approach para tentar fazer o bloqueio para pacientes que chegam à unidade de pronto atendimento e tudo mais como uma droga de resgate, pero no participamos de los estudos clínicos, no. Fernando? Sí, nosotros en Chile sí, pero la Universidad de Chile no pudo, porque por temas regulatorios de tiempo no pudimos, así que nos quedamos esperando el espeso. Porque tenemos todo, claro, todo el grupo de anti-interleuquina 36, ¿no? Viniendo. Sí, exactamente. E creio que é como para pitiríase pilar, não? Necessitamos de uma droga específica para a enfermidade, não? Que há especificamente, porque por hora para pustulosa, né, intentamos bloqueadores de interleucina 17, mas muitas vezes não funcionam tão bem como gostaríamos, não? Então vamos migrando de uma classe de drogas para outra, mas sem muito fundamento, não? São casos difíceis, né? E tão graves por vezes, não? Sim, mas esses casos de leak syndrome, claro, quando vê para os outros sempre se queda atento, não? E a revisão de literatura agora é impressionante o número de casos publicados pós COVID ou mesmo associado com a vacuna de COVID. Interessante, claro, se publica muito mais, mas há vários relatos em literatura como, né, efeito decorrente da infecção da vacuna. Então, mais uma coisa que temos que ficar atentos, não, durante essa pandemia que tarda tanto. Ok, mais algum comentário, colegas? Muito bem. Então, vou dar a palavra para cada um de vosotros aí, para falar 30 segundos, um minutinho, que acharam do simpósio e para podermos encerrar. Vamos começar com o nosso presidente. Fernando, por favor. Pero no entendí. La idea es... Hacer el encerramiento, só mencionar uma palavra de nosotros. Perfecto. Okay. Ha sido un simposio realmente interesante, muchas gracias y gracias por asistir. Recuerden que este simposio, así como todas las actividades de RATLA, van a quedar por un par de meses en la plataforma si lo quieren volver a ver o no tuvieron la posibilidad de verlo completo. Como IPC, nuestro mayor interés es justamente que la información de psoriasis sea lo más diseminada para que nuestros pacientes tengan el mejor acceso al tratamiento. Así que agradezco también a Ricardo y al doctor Maskin que hicieron una brillante selección de los casos y de las ponencias y espero que lo hayan disfrutado mucho. Matías. Bueno, yo también le agradezco muchísimo a Ricardo por haberme invitado a participar coordinando esta sesión, a Fernando y a nuestros otros speakers extranjeros. Creo que ha sido una sesión muy rica de casos y de temas muy variados
y viendo que la psoriasis está siempre evolucionando, ¿no? Que tenemos todos estos biomarcadores y los tratamientos nuevos, las formas pustulosas. Hoy la verdad es que tenemos la suerte de contar con un arsenal terapéutico muy importante y cada vez más específico. Así que, Ricardo, te paso la palabra y muchas gracias a todos. Gracias a los dos, Fernando y Matías, que es un placer enorme estar aquí junto con vosotros. Un pouco mais à distância, que tem tardado muito, mas creio que foi muito ilustrativo, muito realmente acadêmico. Agradecendo a seus colegas estrangeiros, não, Caterina Smith e Johan Gudjonsson, por participar, mas principalmente agradecer a oportunidade de Radla de nos conceder esse espaço e de IPC realmente por toda a organização. Maureen está cá nos bastidores, organizou todo. Muitas graças, Maureen, e tenham um ótimo dia. Tchau. Adiós a todos. Chao, chao.